¡Ay, destino! ¿No estaba yo leyendo una novela? ¿Dónde rayos me han mandado ahora? Maestro, está en un callejón sin salida. Solo uniendo parejas se salva. Es prometida en matrimonio, ideal para el ritual. Cierto, maestro. Hoy debe usted elegir a su pareja vinculante, para superar la prueba a salvo. De lo contrario, toda su cultivación se esfumará. Le suplico, maestro, que cumpla el compromiso con Sunin Swan. Y establezcan el vínculo para superar juntos esta prueba. Sunin Swan. ¿Acaso no es justo la protagonista esa novela chafa para chicas que me estaba leyendo? ¿Quién osa hablar? Sunin Swan practica el arte prohibido de la energía dual. Drena poder ajeno para subir de nivel. Y como la cultivación de Lin Swanchen ya alcanzó el nivel del avatar etéreo, ella arde en deseos de convertirse en su pareja vinculante. Una vez unidos, el poder será fusionado por completo con la magia oscura de ella, quedando seco y muerto. Y Sunin Swan me deberá todo mi poder. Sus discípulos, destinos trágicos, peores unos que otros. Al mayor, Sunin Swan le destruirá el núcleo espiritual, convirtiéndolo en un completo inútil. El segundo caerá en corrupción. El tercero, enviado a morir. El cuarto, asesinado por ella. El quinto, degollado por su espada. El clan será exterminado. Esa mujer es un barril de pólvora andante. Oigan, ¿acaso escuchamos sus pensamientos? Swanchen, desde niños juramos unirnos en matrimonio. Quiero estar a tu lado en tu prueba final, para ayudarte a superar este desastre sin problemas. Señorita Su, pura y leal, con usted forma la pareja perfecta del cosmos. Me temo que solo la señorita Su está a la altura de usted, maestro de pico. No hace falta. Nuestro pacto nupcial queda disuelto desde este instante. Entonces, ¿cómo va a librarse de esta prueba suprema, maestro? En este mundo, aparte de la señorita Sunin Swan, ¿quién más tiene el nivel para ser su pareja vinculante decretada? Quiero que ella sea mi pareja vinculante. Yo solo vine por el chisme. Ni loca. Enredarme con ustedes. Es buscar la ruina de Sunin Swan. Me mata. Solo quiero ser un perrito. No terminar tirada muerta en la calle. ¿Aceptas? Que no, pesado. ¿Aceptas? Que no acepto. Deja de ladrar tanto. Si estás de acuerdo, asiente con la cabeza, si no, niégalo. Que no quiero. Ya que asentiste, el trato está sellado. Veo que eres toda blanca como la nieve y muy astuta. De ahora en adelante, te llamaré Bailin. Pedazo de viejo rabo verde, ya dije que no. Lin Swanchen, eres un maldito idiota. Siempre temía los truenos. ¿No te parece que esta prueba suprema del destino es demasiado exagerada? No temas. Estoy aquí contigo. El pacto de la fortuna vinculada ya está sellado. Desde este momento, tú eres, ante toda ley, mi pareja vinculante decretada de forma legítima. ¿Tengo cara de felicidad, acaso? Lin Swanchen, ¿de verdad preferiste sellar un pacto con una perra? ¿Cómo puedes humillarme de esta manera? ¿La pareja del ilustre líder del pico es una simple perra? Esto es el colmo del absurdo. Teniendo a la talentosa señorita Su justo ahí, ¿vas y te encaprichas con una perra callejera? Si esto llega a saberse, todo el clan de la Vía Libre se volverá el hazmerreír del mundo de la cultivación. Para ser la esposa del líder del clan de la Vía Libre, al menos deberías ser alguien del clan. La posición de pareja vinculante, como mínimo, tiene que estar a la altura de tu propio estatus. Pues es fácil. Que Linier entre al clan. Así podrá ir escalando posiciones hasta llegar a mi lado. ¿Estás loco? Pero si soy un perro. ¿A qué torneo de iniciación del clan voy a ir? No iré al torneo, ¿oyes? Linier reacciona con tanta vehemencia. Ansía participar ya. Que no quiero participar. ¿Qué?
No. Sí. Voy a acabar contigo aunque sea lo último que haga. Esfuérzate al máximo. Yo, por supuesto, te estaré esperando en la meta del torneo. No traigo nada puesto. ¡Qué oso! Mejor me hago la loca y dejo que me saquen. Que me eliminen de una vez. Así me escapo de este embrollo. Y me alejo de Su Ninshuan, esa víbora calculadora. Los que codician mi puesto de pareja vinculante son un montón. Si no entras al clan de la vía libre, no pasas de 3 días. Madrastra perruna, acepte las reverencias de sus discípulos. ¿Por qué siento que me están insultando? Este jade de protección para la madrastra. Que tenga paz eterna. Pero si es la herencia de tu difunta madre. Esta píldora etérea ancestral nutre el cuerpo. Será de gran ayuda para tu cultivo, madrastra. Esa píldora, tardaste años en refinarla. Esta fruta glacial milenaria es muy rara. Acéptela, por favor. Son puros tesoros. Este manual secreto perdido te ayudará en el camino de la prueba, madrastra. Este amuleto de hierro oscuro te librará de peligros mortales. Madrastra, te esperamos dentro del clan de la vía libre. ¿Ustedes? Con tanto drama, ya no me queda cara para negarme. Ándale, a casa. Un simple perro se atreve a tomar el puesto de mi pareja vinculante. La prueba es mortal. Aprovecharé para acabar con tu vida. Mientras estés viva. Eres una humillación para mí. ¿Y el maestro? Le construimos una casa a su madrastra perruna. ¿Podrían dejar? ¿De llamarme madrastra perruna a cada rato? Santo cielo. ¿Es sándalo púrpura milenario? El fundador primigenio plantó esta madera al crear el clan. Todos los patriarcas la han cuidado. Es la herencia sagrada del clan de la vía libre. ¿Y el maestro la taló para un simple lujo? Para hacer una casa de perro. La madrastra ya alcanzó nivel leyenda. La madrastra sí que pesa en el corazón del maestro. Dejen de cuchichear como viejas chismosas y pónganse a trabajar. ¿Listo? No manches, jefe, pero si esta pocilga está súper fea. Es más hortera que un perro verde. Ni muerta me quedo aquí. Maestra, si esta chabona no le agrada, ¿qué tal si por la noche se viene a descansar a mi morada? Allí todo es paz y comodidad. ¿Y por qué te toca a ti primero, Para la maestra es mejor descansar en mi residencia. Allí. Tengo un montón de cositas para nutrir el espíritu. Dejen ya de pelear. Conmigo la maestra se lo pasará mejor. Podemos pasear por ahí cada día, las vistas del pico son brutales. Lo más sensato es que venga a mi lado. El ambiente es elegante y acogedor. Perfecto para que la maestra se recupere. Que no se peleen más. Está claro que conmigo estará más segura. Que nadie me la discuta. Ni siquiera pueden hacer bien una mísera caseta de perro. Qué patético. Vuélvanse todos ahora mismo a sus refugios. Americana puerta cerrada. Maestro, eso es usar tu cargo para beneficio propio. Esta cama no es lugar para que tú duermas. Esta alfombra. Aquí es donde tú descansas. ¡Qué barbaridad! Estoy agotada. Al menos dormiré en la alfombra. ¡Guau! Menudo cuerpazo de escándalo. No estoy espiando, ¿eh? Estoy mirando sin disimulo nada. ¿Y pero qué perra soy? Ya terminaste de mirar. Como sigas con esa mirada fija. Cuidado con que te salga un orzuelo del tamaño de un ojo. ¡Qué risa! Eso no nos pasa a los perros. Ponte la ropa. Está prohibido andar desnudo en el torneo del clan. Maestro Lin, dejas de lado a una joya de alto linaje como Ninshuan. Elegir perra es incomprensible. Mi pareja vinculante es un asunto privado. Los extraños no tienen ver ahí, quiero. Es más, Milliger. ¿Tiene talento y carácter? Quizás. Superen con creces a las de su Ninshuan. ¡Qué ridículo! Una insignificante perra. Mejor que un genio humano. ¿Sueña? Espera y verás. Un pinche perro ya está con ropa puesta. ¿Y eso qué? ¿Acaso la ropa tiene dueño o qué? ¿Usar un traje bonito les arde los ojos o qué, carajo? Bestia al fin, es patético verlo haciéndose el decente. Bájale a tu complejo de superioridad, que eres humana nomás. ¿Quién sabe quién se ríe al último? ¿Silencio? Primera prueba, interrogación del alma. Todos se acercan uno por uno, tocan la piedra y manifiestan su aura. Mide la raíz espiritual.
Los débiles, eliminados. Ni sueñen con seguir en la prueba. La señorita Su tiene raíz celestial. Un talento así casi no tiene rival entre los jóvenes de hoy. Difícil toparse con alguien así. Pinche roca de porquería, ¿qué te traes? Nunca ha habido precedente de medir la raíz espiritual de un Khan. Creo que no está muy de acuerdo. Hasta el tesoro del clan te rechaza. Es natural. ¿No te lavaste el hocico o qué? Pura mierda sale de tu boca. Ya que ni a palos tocas la roca. Pues déjame darte una ayudadita entonces. Toma esta píldora de alma coagulada, a cambio de toda tu piel de serpiente. Es tu perla congeladora, tu tesoro. Esa reliquia por la que diste media vida para forjarla. ¿Y la vas a cambiar por mi muda de piel? Me cayó un billete del cielo. Me das un chingo de asco con esa mirada. ¿Tú, estás enamorada del bicho ese? Sabía que me ibas a salir con esas mañas retorcidas. Esta túnica está hecha con piel de la serpiente espiritual ancestral. Es indestructible. ¿Soñabas con herirla? Ni en tus sueños. Es una raíz de espada. Esta raíz espiritual de espada es más rara que el talento celestial. Raíz legendaria. La maestra perruna sorprende. Le dio la vuelta a la tortilla y dejó a todos boquiabiertos. A ver quién es el idiota que vuelve a menospreciar a nuestra maestra. Sabía que no me había equivocado. Al final del día, no es más que un perro con cuerpo físico. ¿De qué sirve sacar la mejor raíz espiritual? Yo he visto crecer a Ninshuan. Su talento innato es insuperable. Ella es la verdadera elegida por el destino. Raíz de espada. Qué cuchillada tan bien dada. Pensé aprovechar para liquidarte ya de una vez. Pero en lugar de eso, terminaste brillando por mi culpa. Leo. Muérete de rabia. ¿Y qué si tiene raíz de espada? Al final, no deja de ser una simple perra. ¿Acaso cree que con eso va a trepar al cielo de un salto? Bien dicho. Un perro con talento. En el fondo, nunca será digno de respeto. Perro es perro y solo merece comer mierda. Suéltame. ¿Cómo te atreves? Te muerdo. Maldita perra. ¿Cómo te atreves a morderme? Hoy mismo te voy a borrar de la existencia. Me largo contigo. Tanta pelea ya arruinó las reglas de la prueba. Suéltame, que lo mato a mordiscos. Ya, deja de ladrar. ¿No quieres que te humillen? Pues solo te queda volverte más fuerte. ¡Qué espíritu tan despierto! ¡Y qué entendimiento tan agudo! No es para tanto. Me dio 3 golpecitos en la cabeza de día. Luego miró al cielo, se dio la vuelta y se fue con las manos atrás. Debo venir de noche a aprender. Enséñale a Linger en secreto. El destino manda, no hay favoritismos. Le enseñaré, pero depende de su capacidad de comprensión. La segunda prueba implica un pacto con un artefacto y combate real. Tú, sin una pizca de energía, solo ladrando, saldrás perdiendo seguro. Excepción, te enseñaré una técnica. Una técnica básica para bestias vinculadas. Viejo, ¿sabes hablar o no? Aquí tienes técnicas como el arte de la mente enlazada. Puedes descansar aquí esta noche. Cuanto logres asimilar, dependerá solo de tu suerte. Dominio del aura, garra rompe y técnica de camuflaje. Es un favoritismo totalmente descarado. Darle clases privadas y trucos secretos a un simple perro. Un comportamiento así es. El anciano Su siempre ha valorado el talento.
Su intuición supera lo humano. Es mi ama quien tiene un talento arrollador. Para recibir este trato y llamar la atención del anciano. Es lo más normal del mundo. Algunos tienen una mente demasiado estrecha. Y no soportan ver a otros recibir un golpe de suerte. Que empiece la segunda prueba, la pregunta de la espada. Todos al estanque celestial. Sois libres de elegir. El artefacto afina vuestra aura y forjar un pacto. Durante la prueba, se permite el combate justo. Luchad por vuestras oportunidades. Quien finalmente vincule un artefacto con éxito, pasará esta ronda sin problemas. Vaya, el clásico momento de un artefacto eligiendo a su amo. Me acuerdo perfectamente. En el estanque yace la espada maldita. Su energía demoníaca es ridícula y su poder absoluto. Esta espada termina en manos de Sun Inshuang. La usó para cultivar magia oscura. Y luego fue a por uno, tendiendo trampas a Lin Xuanchen y a los 5 discípulos mayores. Al final, sumió a todo el clan de la Vía Libre en el caos. Ni de broma, hoy tengo que agarrar esa espada cueste lo que cueste. Tengo que ser la primera en ponerle la mano encima. Perra insolente. ¿Cómo te atreves a competir conmigo por este tesoro? Hoy mismo te voy a borrar del mapa. Escudo de energía vital. Agarre destructor de Li. ¿Rayos? La espada eterna se rompió. Ya reclamaron todos los artefactos. Por los demás discípulos, uno tras otro. Eso deja a la maestra de dos veas, completamente sin artefacto. Y si no logran vincular uno, lo más probable es que su prueba termine aquí mismo. La maestra traía un impulso imparable. ¿Quién diría que destruiría un tesoro? Maestra, por favor, que no pase nada raro. ¿Llegaste tan lejos? No debes sacar esa prueba. Destruir un artefacto de primer nivel no estaba en mis cálculos, Linear. A partir de ahora, depende de ti cómo resolver este embrollo. Eres una perra ignorante sin lugar. ¿Cómo te atreves a competir con Niswan por un tesoro? Eres patética. Lo que se rompió fue la espada, pero ojalá el choque hubiera partido en dos a esa insolente. Eso sí sería un gustazo. Bien, ya que arruinaste mi oportunidad. Hoy serás mi bestia de pelea. Para torturarte y humillarte a mi antojo. Técnica de camuflaje ilusorio. Por todos los cielos, todos los artefactos se postran ante la maestra. ¡Qué despliegue tan épico! La espada rota se repara y la elige. El talento de la maestra es, sin duda, único en el mundo. Ahora sí que estoy total y sinceramente rendida ante ella. Un destino y una fortuna así no se consiguen ni rogando. Esto demuestra que la maestra está lejos de ser un simple can espiritual. Al primero que se le ocurra subestimar a mi maestra, me las verá conmigo. Estuvo al borde de la muerte y eso desató su potencial oculto, logrando un gran avance en su cultivo justo a tiempo. Si sigue creciendo a este ritmo, le sobra talento para ser la señora de este pico. Solo fue un golpe de suerte por su extraño linaje. Si Ninshuan no hubiera fallado por un descuido, jamás le habrían dado el protagonismo a semejante bestia. Tú. De ahora en adelante, seguirás mi entrenamiento. Si pasas las dos primeras pruebas, ya eres del clan. La tercera prueba, para ser honestos, es puro trámite. Oye, hermano. ¿A qué te refieres con eso? ¿No sabes? La tercera es el cuestionamiento del corazón. Prueba tu determinación. El fundador dejó un tablero. Si logras descifrarlo, pasas la tercera prueba y hasta podrías obtener una oportunidad legendaria legada por el ancestro. Pero en 100 años, absolutamente nadie ha superado la prueba ni ha heredado su legado. Así que esta tercera fase es puro teatro. ¿Por qué no llega? Mis patitas cortas ya no dan más. Es un callejón sin salida. Sigue el juego y mueve. Esclavo del patrón, jamás hallarás la verdad. ¿Qué significa? En un siglo, montones de discípulos superdotados se han devanado los sesos frente a este juego. ¿El resultado? Ni uno solo ha descifrado su misterio. Y un simple perro callejero. ¿Va a obrar un milagro ahora? ¡Qué ridiculez tan grande! Un perro solo nace para comer y jugar. Esta estela legendaria, que esconde los secretos del camino. Juego que ni siquiera puede distinguir los caracteres grabados en ella. Y aún así se queda ahí plantado, haciéndose el que medita. Pura suerte de principiante lo que tuvo en las dos primeras pruebas. Y ya se cree un genio incomprendido. Seguro que se queda ahí tirado porque es el único lugar fresquito. Toca aguantarse por ahora. Ya encontraré el momento perfecto más adelante. Para acabar contigo, maldito perro. ¿Y tú qué, pasmado? Muévete ya. Es que, en serio, qué locura en esta vida. Competir con un perro en las pruebas. ¡Qué absurdo!
atrapado en las reglas del tablero. Y yo atrapado en su juego. La jaula es mi prisión. El manual no revela la verdad. Solo así escaparé. Destruir para construir. Y renacer de las cenizas. Rompe las cadenas y el poder será tuyo. Ya entendí. La verdad es una sola. No se trata de resolver el juego. Es hacerlo pedazos. Un momento, ¿no me habré equivocado? Perro insolente. Es una blasfemia. Hoy, en nombre del ancestro, te daré una lección. Un acto de herejía. ¿Profanar las reliquias sagradas? Te has ganado la muerte 1000 veces. Hoy te ejecutaré en nombre de las reglas del clan. Mientras yo esté aquí, nadie le tocará un solo pelo a Linier. Desaparece. Resiste. ¡Qué poder tan abrumador! ¿Qué es esto? Los 5 ancestros, en reclusión por 100 años, han salido. Los hermanos mayores han despertado. Un destino que nadie pudo descifrar en siglos. ¿Y lo desbloquea un simple perro? Su pelea perturbó la meditación del iluminado. Compórtense todos. Tan joven y ya tan violento. ¿Dónde quedaron las reglas del clan? Retírense todos. No quiero más escándalos aquí. Hermano Swanchen, ¿este perro espiritual de dónde salió? No parece nada común. Seguro tiene algo especial, ¿no? Llevamos un buen rato encerrados. ¿En qué momento el clan adquirió una criatura tan particular? Cuéntanos de una vez, nos muere la curiosidad. ¿Será acaso una bestia mística de otro mundo? Queridos hermanos, desde que la vi, supe que su energía superaba a la de cualquier bestia salvaje. Me cautivó al instante y la declaré mi pareja vinculante. Larga vida, pecador y capacidades. Como era de esperarse de nuestro hermano menor. Tiene el mismo ojo que nosotros. Justo estamos en la cúspide de la ascensión. Y no podemos quedarnos mucho en este plano. Preparamos esto. Un tesoro único, guardado por milenios, como regalo de bienvenida, para la nueva cuñada. Es un pequeño detalle, espero que lo aceptes. Un humilde gesto de nuestra parte. Gracias hermano y hermana por su amor. Lo entrego. El tiempo de iluminación de Bailing es incierto. De meses a años. La cultivación tiene más miedo de las fuerzas externas. Debes permanecer en cada paso del camino y no tomarte a la ligera. Hermanos y hermanas pueden estar tranquilos. Estaré aquí día y noche para protegerla. Buen chico, este secreto parece un farol. No hay nada que ver, bebé. Los rumores de coautoría son engañosos. Recuerdo en la rutina de la novela. Golpear a los antepasados 3 veces puede desencadenar oportunidades ocultas. Un caballo muerto es un médico de caballos vivo. Dar una oportunidad confiable. Oye, realmente funciona, no me engañes. Voy aquí, ¿no es Kanyu, la bestia mágica de Swanbin? Este producto en el original debería ser el matador que es un Inswang. ¿Por qué me huí? Durante 1000 años, los objetos vivos finalmente irrumpieron en el área prohibida. Solo para envolver el vientre.
Una vez terminado, el camino se ha ido. Solo puedo encontrar una manera de someterlo primero. Solo tengo la oportunidad de salir. La fuerza es demasiado grande, ¿verdad? Aún no ha terminado. Luchando en vano, nunca sobrevives hoy. Ya lo tengo. Si te ofende, déjate calmarte. Yo, ¿dónde estoy? Kanyu. Mi nombre es Kanyu. Mira esta mirada clara y estúpida como amnesia. Pero, criatura, ¿ya ni reconoces a tu propia sangre? Soy tu madre. Eres blanco, canino, yo, bestia de energía pura. Ni el pelaje, ni el cuerpo, ni las facciones, no nos parecemos en nada. ¿Cómo podríamos ser madre e hijo? Es la secuela de tu amnesia. De pequeño, éramos 2 gotas de agua, idénticos. Cuando creciste, absorbiste el aliento oscuro del reino secreto, y tu cuerpo fue mutando poco a poco. Claro que ahora nos vemos súper diferentes. Entonces, siendo mi madre, dime, ¿cuál era mi lugar favorito? ¿Para descansar en mi infancia? ¿Y qué era lo que más me gustaba zampar? Ay, hijo, en esos años vagábamos sin rumbo fijo. De chiquito, te encantaba dormir entre las grietas de las rocas. Comías frutos espirituales del bosque. Olvida eso. Es de lo más normal si perdiste la memoria. ¿Tienes alguna prueba de nuestro vínculo de sangre? ¿Quién sino tu propia familia arriesgaría la vida? ¿Para encontrarte en un reino secreto? Oído así, suena más que razonable. Bueno, si eres mi madre, Entonces sí, confío en ti. así se habla. Hagamos un pacto de bestia espiritual, ahora mismo. Ven conmigo y te juro que te daré la gran vida. O sea, que la oportunidad suprema era un cuento chino. El fundador quería un incauto para endosarle la bestia. Me han visto la cara de idiota descaradamente. ¡Guau! Mamá, este fruto rojo está a punto de reventar de jugo. Se lo arranqué para que lo pruebe. Bien hecho, mi niño lindo. Tienes buen ojo. Viajar drena energía. Un néctar espiritual me ayudará a recuperar mi magia mucho más rápido. ¡Qué bidón! Esto sí que es vida de verdad. Vamos, conviértete en un colgante discretito. Escóndete en mi cuello y no sueltes tu energía aquí. No quiero buscarme problemas innecesarios. ¿Entendido, mami? Haré todo lo que dices. Usaremos una pastilla tóxica disfrazada con mi aliento como cebo nutritivo. Con la excusa de probarla, lo distraemos y al bajar la guardia, atacamos y liquidamos a Bailing al instante. Luego lo hacemos pasar por un accidente de mutación. Xuanchen. Ahora que eres discípulo de Li Mingao en el Pico Simin, debes respetar la jerarquía del clan. Dirígete a mí como maestra del Pico Lin. Maestra del Pico Lin. Bailing lleva demasiado tiempo en reclusión meditando. Es muy fácil que su núcleo espiritual se desestabilice. Conseguí una píldora de esencia para equilibrar su flujo. Protegerá su cuerpo astral y minimizará el desgaste. La firma de energía sí parece adecuada para nutrir su reclusión. Distracción conseguida. Es mi oportunidad para atacar. Disimulas malas intenciones con esta píldora. ¿Ese es todo tu plan? ¿Un truquito tan patético? Hoy masacraré a este maldito y ahogaré mi humillación en su sangre. Imposible. ¿En 3 meses ya entraste en la fase de base? ¿Y eso que estáis ya? He traído mi coca en la infancia. Subir de nivel es pan comido para mí. ¿Tú puedes hablar? ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara ladrando como un perro igual que tú?
Tú. Hoy perdí, pero de ahora en adelante entrenaré el doble. Tarde o temprano te haré polvo. Bien, bien. Has mejorado un montón. Eres un buen perrito. Oye, viejo amargado, ¿se te acabó la educación? ¿Puedes buscarme un apodo que no dé vergüenza ajena? Señora, oímos que subió de nivel y vinimos a felicitarla personalmente. Pero qué bestia, señora. Pasó de fase en una sola reclusión. Su talento es único. Entrenemos juntos más seguido. Yo le cubro la espalda. Su avance celestial ha sido rapidísimo. Chapo, volvamos al pico a celebrarlo. Un banquete como se debe para celebrar su avance, señora. Esto es un talismán del sueño ilusorio que nos dieron tus hermanos mayores. Puede crear un laberinto de ilusiones para camuflar tu presencia. Es súper útil tanto para defenderte como para pelear. Y su energía es increíblemente compatible contigo. No manches, ¿entre 5 me dan solo este regalito? Se pasan de codos, ¿no? Las otras reliquias aún no las puedes usar porque tu nivel es muy bajo. Por ahora no las vas a dominar, así que yo te las guardo. Maestra, si en tu camino encuentras un bloqueo, ven a buscarme sin dudar. No lo oigas. Mi experiencia es superior. Yo soy la indicada para guiarte. Los paisajes del clan son una joya, si quieres relajarte y pasear. Conmigo no hay pierde. En combate cercano y tácticas arcanas. Mejor cultivemos todos juntos en armonía. ¡Guau! Tanta comida pesada, hoy me doy un mega banquete sí o sí. Para consentirme. Esa comida no es para tu estómago mortal, no puedes comerla. ¿Por qué me prohíbes tragar? Ya estoy en la fase de establecimiento. Es demasiado estricto, ¿no? El cuerpo de un cultivador tiene reglas muy precisas. No hay negociación. ¡Qué abuso! Me quitan mi libertad de comer, son un dolor de trasero. No puedes comer. Y mañana asistes a clases puntual. Por fin voy a estudiar con todos, qué divertido va a ser. Tus hermanos ya terminaron sus cursos básicos hace siglos, ya no van. Eres la única discípula nueva, empiezas de cero. Ya es tarde. A mimir temprano. Mañana te levantas a estudiar. Cultiva con devoción y date prisa en tomar forma humana. Cuando tengas forma humana, podrás tener mi cuerpo. ¿Quién quiere tu cuerpo? No soy vulgar. Dices que no con la boca. Pero tu cuerpo es más honesto que el de nadie. El maestro Lin trae su bestia. Ese favoritismo es más que obvio, ¿no creen? Ese perro es su pareja. Claro, el trato tenía que ser especial. Este es el solemne y sagrado salón de enseñanza del clan. ¿Cómo se le permite a un simple perro asistir así como así? Ni siquiera puede sostener un pincel para escribir. ¿Cómo va a debatir el camino o comprender las escrituras? No tiene ningún derecho a sentarse aquí para escuchar y cultivar. El cultivo juzga el corazón y la percepción, evalúa la actitud. Nunca se ha basado en la apariencia externa. Mejor que vacíos humanos mezquinos. Un espíritu puro oye la verdad. Al final, solo es una perra callejera. La hermana Su tiene razón, la percepción de la perra es baja. Seguro que no puede seguir el ritmo de la clase. Si se queda, solo retrasará el ritmo general. Hay que echarla de aquí. Lo que dice Ninswan es razonable. Un perro en clase viola las reglas. Viejos rígidos, mente encogida. ¿Qué tiene que ver la apariencia con el poder real? Tú puedes hablar. ¿Qué esperabas? Entonces tú, expresa tu comprensión personal sobre este pasaje central de las Escrituras. La esencia de este pasaje es el gran camino, seguir el flujo natural. No hay superiores, solo sinceros. Y aferrándose a su esencia, se puede avanzar con paso firme en el cultivo. Pido subir a la arena para una pelea real con este perro. Una pelea real es peligrosa. Tu odio llena tu corazón. No es necesaria. Las reglas claras. No hay distinción de forma o raza. Todos pueden. Si Link se atreve a bloquear. Estamos dando favoritismo a Raquel. Eso no se va a tragar a nadie. ¿Acaso en el fondo, maestro de Pico Link también sabe que este perro no tiene las agallas para subir a la arena? En mi opinión, este perro morderá el polvo apenas suba. En un santiamén, acabará hecho pedazos. Mejor ríndete ya. ¿Para qué subir a fallar? No subestimes. Si quieres guerra, la tienes. El resultado final aún está en el aire. Hoy, me encargaré de que todos aquí vean con claridad. Que tú, perro callejero, eres más débil que una mosca. ¿Con qué derecho te robaste el favor de Swanchen? Y ocupaste el lugar que me pertenece por derecho. Tu único destino es largarte de una vez. El afecto y el destino no se pueden forzar.
Lin Xuanchen ya tiene su propia decisión en el corazón. Aferrarte a una obsesión tan profunda solo te encadenará a ti misma. Ja, ja, ja. Al fin. Ese asqueroso perro ha muerto. Xuanchen. Esta bestia espiritual no es digna de ti en lo absoluto. Mejor sé mi pareja y cultivemos juntos. ¡Qué asco! Por favor, esto es un atentado visual. Ganar apoyándose solo en trucos baratos de un mundo ilusorio. Un método así de oportunista. Jamás puede ser considerado una batalla justa y honorable. Las ilusiones también son un arte regular que se aprende cultivando. Derrotar al enemigo usando tu propia habilidad. ¿Cómo se puede catalogar de trampa o truco sucio? En un duelo de técnicas, las estrategias son cambiantes e infinitas. Poder tender una ilusión, desorientar al oponente y vencerlo. Es, en sí mismo, pura y sólida fuerza propia. Más honorable que la fuerza bruta atrapada en ilusión. Haciendo el ridículo y perdiendo la compostura en público. Siento que Suning Xuan es mucho más débil que en la novela. ¿Habré yo acaparado su buena suerte? Se acabó la clase. Te llevo de vuelta a cenar. Bailin. Un día de estos, te voy a pisotear hasta que pidas perdón. Ma, ya no aguanto estar aquí escondido, me estoy asfixiando. Necesito salir a estirar un poco las piernas. Aguanta, mi niño hermoso. Eres una bestia abisal, ¿vale? Si descubren al clan, nos destruyen. Nada de caprichitos, ¿me oyes? Pero si estoy tieso, ma. Siento que ya no doy más del dolor. ¿Una insignificante bestia en nuestro clan? Hoy te mueres, escoria. Ay, ya lo orden. Fue gusto conocerte. Atácame sin razón y no esperes que me quede de brazos cruzados. Aléjate ahora mismo. Alto, alto, paren ya. No es una criatura maligna. Es mi hijo. ¿Tú, tu hijo? Si es el hijo de la señorita, entonces es el hijo del maestro. Pero espera, ella es una perita y el maestro es un cultivador humano. Son especies súper diferentes. ¿Cómo rayos se reproducen? ¿Acaso ya se acostaron y mutó genéticamente? ¿Y por eso salió esta quimera del hielo abismal? Yo doy fe, ellos siempre han sido súper correctos. Nada de arrumacos ni cosas raras. Entonces, solo hay una verdad, la señorita le puso los cuernos al maestro. ¿De verdad es tu hijo? No es lo que te estás imaginando, espera. Entré por error en una dimensión secreta y conocí a Ganyu. Por azares del destino, hicimos un pacto. No hay nada íntimo entre nosotros, simplemente acordamos. Un vínculo de madre e hijo y ya. Nada más que eso. Lo juro por el cielo. Si miento en algo. Que me parta un rayo ahora mismo. Soy inocente. Qué injusto. ¿Qué estás esperando? Rápido, dile papá. Yo, Ganyu, jamás le diría papá a un desconocido así nomasito. ¿Con qué no quieres, Papá. Buen chico. Que le diga papá no está mal, pero ¿por qué chingado siento? ¿Que este vejete rancio se está aprovechando? Tengo pruebas contra él. A ver cómo carajos te mantienes ahora en el clan. Anciano, este discípulo quiere presentar una denuncia formal. Bailin está violando descaradamente las leyes supremas del clan. Ha estado criando en secreto a una bestia demoníaca asesina. Su corazón ya está. Corrupto, no lo merece. Seguir entrenando en el clan de la Vía Libre. ¿Es esto cierto? Que vayan ya mismo a buscarlo. Convóquenme. A Bailin al salón principal para un careo. Bailin presente, a sus órdenes. Hablar por hablar no es ninguna habilidad. Suning Xuan, me acusas de criar monstruos. A ver, muéstrame las putas pruebas contundentes. Si no las sacas, es pura calumnia maliciosa. La bestia está escondida dentro de este dije. Libera inmediatamente a la bestia abisal de su interior. Verifiquemos la verdad frente a todos. Aquí dentro solo hay una bestia espiritual común. Que tiene un pacto conmigo. Mostrarse en público no es ningún problema. Pero te lo advierto de una vez confirmada mi inocencia. ¿Qué castigo debe recibir quien me calumnió con saña? Juremos un castigo. Si se comprueba que es una denuncia falsa, será severamente procesado según las reglas del clan. Si lo que digo es falso, aceptaré de buen grado 20 latigazos del clan. Yo saldré como su garante. Si en verdad estamos calumniando a Bailin, recibiré el mismo castigo junto a Suning Xuan.
Nuestras palabras son la garantía, la ley es el testigo. Ni se les ocurra rajarse después. ¿Y esa aura demoníaca? ¿Dónde está? Hijo, tómate esta píldora que oculta el aura demoníaca. Para disimular tu esencia de demonio. Mamá dijo que no se acepta comida de extraños. Soy tu padre. Que no quiero. Si tu aura demoníaca se expone y el clan te captura en tu forma real, te espera muerte cruel. Todo tipo de torturas se turnarán sobre tu cuerpo. No seas tímido, hijo. Saluda a todos, ¿sí? Mamá es la legendaria quimera del hielo abismal, ¿eh? No soy una vulgar mascota doméstica cualquiera. No importa que seas, aquí se obedece. La multitud estaba furiosa, aterrador. ¿No te más vale? Conmigo y esto no es suficiente. Nadie se atreverá a tocar. Todos fuimos testigos. Esta bestia espiritual es de temperamento dócil. Es solo la compañera de entrenamiento de la maestra. No es demonio, no es amenaza. Sunin Swan. Juzgar por una visión es arbitrario. Esconde aura demoníaca, lo sé. Pruebas insuficientes. La acusación falsa se declara aprobada. Que se ejecute el castigo de inmediato para las dos. Esta vez fue un error de juicio mío. Te presento mis disculpas aquí. Fallé en mi garantía. Acepto de buen grado mi merecido castigo. ¡Qué satisfacción! Acusar falsamente a otros sin ton ni son. Oh, Dios mío, el cuerpo de magia, tirar la piedra y esconder la mano. Se lo ha ganado ella solita. A ver quién se atreve en el futuro a difamar a la maestra con mentiras. Bien merecido. Bien merecido. Líder de clan. Has regresado de tu viaje. En todo el mundo, la energía demoníaca está agitada y rampante. El desastre se avecina, el mundo del cultivo está sumido en el caos. En un mes, el clan organizará el gran torneo de artes marciales. Todos los discípulos registrados pueden inscribirse. El campeón del torneo. Obtén el canon primordial del vacío. El canon primordial para moldear el vacío es increíblemente poderoso. Domina el origen y extiende tu vida. Segundo premio, arte de devorar almas. Absorbe la energía de otros para avanzar, es venenoso y tiránico. El tercer premio, el códice del rastreo universal. Rastrea orígenes. Hoy, perdido. Según la trama de la novela, Sunin Swan terminará ganando el torneo. Tomará el canon. En el pico oriental. Todos caerán en una crisis colosal. Debo arrebatarle ese manual a toda costa. La insurrección demoníaca amenaza al mundo. Ustedes dos son la fuerza central del clan. Vengan al consejo. Reunión ya. Para discutir nuestra estrategia. Sí, maestro. Hallaremos cómo vencer. Recibido. Daré lo mejor de mí en la estrategia. Solo en misión, sin respaldo. Bailing, morirás sin duda alguna. Lleva estos talismanes explosivos contigo. Si enfrentas un peligro mortal, úsalos para salvar tu vida. Cuídate. No juegues a la heroína, evita los valles oscuros. Con la comida y bebida. Revisa todo bien, para que no te envenenen. Para. Maestro del pico, qué pesado te pones. Ya, déjate de tanta cantaleta. Solo atento a tu nueva madrastra. Que salimos solos, nuestro maestro nos dijo solo una frase. La verdad, el favoritismo es más que evidente. Antes, conseguir medio talismán explosivo era un complique bárbaro. Casi muero. Gané medio talismán. Y el otro medio, hasta el sol de hoy el maestro ni por enterado. Tacaño. Y ella recibe todo. Qué envidia, se lo digo de verdad. Recuerda, lo más importante es mantenerte con vida. Sobrevive. Si te humillan, yo te cubro. Honorables líderes de clan, seguro han notado que últimamente la actividad demoníaca arrecia en Dancia. Detectamos sombras y ataques a discípulos. En el clan Kingland la energía oscura desborda. Si campan, arrasarán el continente cultivador. Por eso organizamos este gran torneo de artes marciales, ofreciendo técnicas supremas como premio. Es el anzuelo perfecto para que vengan los demonios a robarlas. Un plan brillante. Usar las técnicas como carnada, para sacar a todos los demonios ocultos de sus guaridas. Cuando llegue el momento, todos los clanes juntos los rodean. Y aniquilamos a sus fuerzas principales de un solo golpe. Adiós problema. Ahora detallemos las zonas de defensa y la división de combate. Esto tiene que salir sin un solo fallo. Las 3 misiones del clan.
Te las encargo a ti para que las ejecutes. Si las completas bien, habrá una recompensa generosa. Recibido, hermana mayor. Me encargaré con esmero y total dedicación. Fuera de la protección del clan, hoy es la ocasión perfecta para borrar a Bailing del mapa. Los discípulos que tomen la primera misión de prueba, a registrarse. Vengo por mi misión. Dame una rápido, no me hagas perder el tiempo. A ver si esto es pan comido. Misión de prueba número 1. Recuperar la espada ancestral perdida del clan. Entendido. Eso está tirado, lo resuelvo en un pestañeo. Verás cómo encuentro ese tesoro volando. Hay un artefacto de élite en el templo. Cuando lo obtengamos, nos repartimos las ganancias. ¡Qué gana de oportunidad! En marcha ahora mismo. Ese tesoro hará fácil el camino espiritual. En las sombras esperaré. Que los demás se maten entre sí. Entro yo y los remato. Suelta ya el tesoro del templo, o no te quejes si te partimos la cara. Robar, pregunta a mis garras primero. Bailing, te llegó la hora, escoria. Suningswang, eres una maldita víbora. Atacar por la espalda cuando estábamos débiles. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor se va a la mierda. En la guerra no hay honor, así que muérete. Ya lo tengo. ¿Quieres quitármelo? Sueñas, vuelve en tu próxima vida. Segunda prueba iniciada. Escoltar a los ancianos y enfermos por el puente de agua flotante. La misión se cumple si todos llegan sanos y salvos al otro lado. Entendido. ¿Una misión de escolta? Pan comido. Tranquilos, que esto está más que controlado. Primero, cieguen su vista con niebla, agiten el río y sacudan el puente. Cuando estén en el medio, aparecemos de la nada y atacamos. Vamos a dejarla hecha una rata mojada. Esconderse no es de valientes. Pelea de frente, cobarde. Hoy, este es el avispero donde te van a matar. No hay necesidad de jugar limpio con esta alimaña. Tus movimientos son puro show, pero ni un rasguño me hacen. Deja de hacerte la dura, que pronto no vas a poder ni pestañear. Hoy te voy a hundir en este lago. Tu tumba va a estar en el fondo del agua. Esa perrita nos cuidó tanto, no podemos cruzarnos de brazos. Viendo cómo la masacran. Estas frutas que tenemos no serán gran cosa, pero intentemos ayudar a la perrita en todo lo que podamos. A la una, todos juntos. Vamos a detener a ese cultor maligno. Escúchenme bien todos, lancémosle todos los tomates. De una vez. ¿Basuras mundanas retan a una cultivadora? Es el colmo del ridículo. Le pegué el talismán explosivo a los tomates, tarado.
Vaya, sí que explotó con todo. Con eso la villana queda neutralizada. Y esto es solo el comienzo, aún tengo unas bajo la manga para ella. Esto es un cálculo renal que acabo de conseguir, apesta a 1000 demonios. Te juro que no vas a poder soportarlo ni un segundo. Prueba final, adentrarse solo en el Valle de la Energía Oscura. Exterminar las sombras errantes y purificar toda esta zona corrompida. Recibido. Acabar con bestias ya es mi especialidad. Esta ronda está en la bolsa. ¿Sombras patéticas se atreven a causar caos? De rodillas todas, ahora. La niebla venenosa es traicionera, menos mal que tengo reflejos felinos. Ataque masivo. Mi magia se agota rápido. Todas las sombras abisales atacan a Bailing a la vez. Otra vez moviendo hilos. Peor que maldición, ¿no te cansas? Hijo, sal. Mamá al rescate. Sabía que era una abominación de la magia oscura. No me equivoqué contigo. Si eres tan valiente, ve al templo y acúsame de nuevo. Anda, hazlo, si no temes otro castigo. Magia oscura de pacotilla, no sirve para nada. Juntos, madre e hijo, acabemos rápido con estos engendros. Dejen de fanfarronear, hoy los aplastaré a los dos de una vez. Los ataques de este tipo son brutales, mamá, ten cuidado. Tranquilo, somos invencibles, desbarataremos su ataque fácil. Bailing, esto no se queda así. Volveré. Por fin purificamos el valle. Misión triple cumplida. Esta batalla me dejó hecha polvo. Mamá tiene sueño, voy a dormir. Duerme, mi niño lindo. He detectado el rastro de la línea de sangre del rey demonio. Sigan el rastro, debemos encontrar al verdadero rey demonio a toda costa. Vayan, las 3 pruebas de alto nivel. Todas completadas con éxito. Adquisición formal del derecho a participar en el gran torneo de los 10.000 clanes. Sumin Swan, tus pruebas de evaluación están al nivel. También te has clasificado para este magno evento de combate. Ahora sí, competiremos en la misma arena. Cuando llegue el momento, dejaremos claro quién es superior. En la arena, te venceré con mis manos. Y reclamaré el arte suprema. Tu destino es morir bajo mi poder. Hablando de los favoritos para ganar este torneo. Mi primera apuesta es en Qiange, del clan de la espada del agua helada. Su maestría en la telequinesis es divina, las armas vuelan por todos lados. Es imposible acercársele. Mangan, del valle, sin armas. Sus puños no tienen rival. Y las gemelas de la familia Ye, su coordinación es perfecta. Su táctica en equipo es letal. En mi opinión, todos esos solo están para hacer bulto. Sumin Swan ya está tocando la cima del pico de fundación. Es el campeón indiscutible. Totalmente. En cambio, ese perro, si sube al escenario es puro relleno. Tiene el último puesto asegurado. Solo hará el ridículo. Oigan, todos ustedes, ¿pueden ser un poquito más decentes ahora? ¿Por qué juzgan la fuerza por la apariencia? ¿Por qué un perro no puede ganar un torneo de combate? El talento no distingue entre especies. Dejen de ver a los demás con prejuicios. Cuando les tapen la boca en la arena, ¿dónde van a esconder la cara? Nuestra maestra, su percepción aplasta a la de todos los discípulos. Su entrenamiento la hará campeona. Dejen de criticar a lo tonto y esperen tranquilos a llevarse la sorpresa. La ganadora final será sin duda mi maestra. ¡Qué bárbaros! La lengua de esta gente es más filosa que sus golpes. Ya me sentenciaron a ganar o perder antes de tiempo, ¿no? ¡Qué absurdo! Maestra, los 5 la apoyamos. Esperaremos su gran victoria. Apostad. Duplicad piedras. No lo dejéis pasar, ese os escapa. Yo le apuesto a Sumin Swan. Una ganancia segura, sin riesgos ni trampas. Yo también voy con ella. ¿Ese pelele en una pelea? Ni de coña. Es una ronda perdida. ¿Colegas? Vaciad los bolsillos, juntadlo todo y apostadlo a tope por la maestra. Solo tengo estos ahorrillos de mierda. Va todo dentro, poco es, pero la intención es lo que cuenta. Hay que apoyarla. Aunque no ganemos ni una piedra, vale la pena solo por darle la cara. Ya hemos juntado la pasta para la apuesta. Toca sentarse y esperar el resultado de la competición, ni más. ¿Capto la intención, chicos? Con los bolsillos vacíos y echándole morro. De verdad que sois la leche.
Apuesto 10k por Bailing. Santo cielo. Cuánta piedra espiritual. ¿Alguien tiene los huevos de apostar por ese don nadie? Menudo par que hay que echarle. Esto me ha reventado las cuotas. Sin avisar. Colega, ¿quién es ese ricachón que suelta la pasta así? Él prefiere anonimato. Solo soy un mandado, cumplo con hacer la apuesta y punto. ¿No será algunas en la sombra que protege a la maestra? Darle vueltas es un callejón sin salida. Esperemos a que acabe la competición y se descubra el pastel. Sea quien sea, al menos alguien confía en la maestra. Espero que ese voto de confianza tenga un final feliz después de todo. Maestro de la Cimalín, ya he hecho la apuesta tal como me pidió. MM. ¿Qué tal la exploración del campo de batalla de Xuanchen? ¿Hay algún movimiento entre los clanes demoníacos? He patrullado y hallé demonios ocultos. Están agazapados, camuflados entre las filas de los discípulos. Estas alimañas sí que saben esconderse bien, ¿eh? Ansían el canon del vacío. No debemos alertarlos bajo ningún concepto. De momento, contengámonos y vigilemos cada movimiento de esos demonios. Mientras, observemos cómo avanza el torneo. Esos donados del sur no es verdadero este. Por ahora, no deberá ni verdadera posición. Cuidado, si esos demonios se mueven. Envía una señal de inmediato para que los rodeemos y aniquilemos. Entendido, discípulo. Vigilaré todo de cerca. Esos inútiles no podrán escaparse de entre mis dedos. Su Ninshuan lleva 2 victorias consecutivas. Y se ha llevado el primer puesto de su grupo. ¿Rayos? Su Ninshuan va a por el título. ¿Los oídos ni siquiera llaman la atención? Nuestra maestra los ha eclipsado por completo, sin más. Esta gente no viene a ver las peleas, solo vienen por el puro morbo. Se mueren por ver el chisme. Seguro que en el fondo están esperando el ridículo ajeno. Con que solo miren, basta. Sin burlas. Vigilemos, nadie moleste a la maestra. Lo que me faltaba por ver, un perrito peleando en la arena. ¡Qué ridículo! 2 movimientos tontos y la bajan de una. Eso no impone ni un poquito en una pelea real. En un torneo se lucha con poder real. El físico y la apariencia no cuentan. Para nada. Hablan y hablan, burlándose de otros. Pero seguro que cuando les toque a ustedes, no podrán ganar ni por asomo. Es solo un perro. Con un talento limitado de nacimiento. Por mucho que se esfuerce, jamás vencerá a un cultivador de verdad. No generalices. El talento verdadero nunca está atado a una raza. Déjate de excusas baratas. Si tanto presumes, demuéstralo en la arena. Si no te gusta lo que ves, lárgate de las gradas. Prohibido pelearse en la arena. Cualquiera que se meta en líos, expulsado. Vaya, nos acaban de echar así que nos escabullimos por un atajo. Vamos a escondernos y mirar bien agachados. Tenga cuidado de evitar la vista del discípulo de turno y toque la esquina en silencio. Por favor, no vuelvas a montar un escándalo. Veamos el combate en silencio y mirámonos un poco, ¿sí? Solo mirar, sin buscar nunca. Vamos, rápido. No nos perdamos más del torneo. Primer duelo individual. Bailing contra Senkiange del clan de la espada helada. Las bestias del distrito también se atreven a pisar la arena de las artes marciales y son humildes. ¿Y te crees digna de enfrentarte a mí? Deja de hacerte la estrella. Habla cuando hayas ganado. Cualquiera puede presumir. Bichito arrogante, hoy te haré ver lo que es la verdadera técnica de control de armas. Con ese arsenal, atacar de frente es un suicidio, seguro que pierde. La distribución escalonada de las columnas del anillo puede atraer. Si su arma se atasca en una grieta, adiós a su técnica. Mi madrina dice que esa técnica tuya es puro cuento. Y que, como mucho, no es más que un truquito de feria. Puro humo, vamos, que no tienes talento de verdad. No sé si el cielo es alto y la tierra es espesa, me atrevo a insultar mi vida. Hoy te voy a dar una paliza aquí mismo en la arena. Mis armas bloquean todas tus rutas. A ver a dónde escapas ahora. Tu técnica parece impresionante, pero te falta muchísimo para rozarme. Esquivando sin ton ni son, mira cómo saltas de un lado a otro. Pareces un titiritero de feria. Se está haciendo la débil a propósito. Te eduque para que ataque con todas sus fuerzas y espere a que el arma se atasque. Te quedaste sin energía. Ya eres un cadáver andante, ríndete de una vez. El terreno anula tu estilo de pelea, aquí se acabó tu ofensiva. ¿Te rindes ahora? ¿No? ¿Que no te rindes? Pues allá voy con todo. Mi habilidad es inferior. Reconozco mi derrota de corazón. Gana Bailing. Avanza a la siguiente ronda del torneo.
¡Qué cracks! La madrina se lleva la primera victoria sin despeinarse. Un bofetón con guante blanco a todos los que la menospreciaron. Aplastó a su rival con una táctica de mente maestra. Con este nivel, ¿quién se atreve a criticarla? Los burlistas ahora callan. Fuerza clara. Innegable. Empezamos con un triunfo contundente. En las siguientes peleas, seguro avanzamos arrollando. Shen Qiange al menos fue sensato y aceptó su derrota sin rodeos. Actuó con honor. Solo suerte con el terreno. En una pelea directa jamás habría podido ganar. Fue un puro truco barato. El siguiente rival tiene un estilo distinto. Esa suerte no se repetirá. La suerte también es parte de la habilidad. Si son tan buenos, prueben a ganar usando el terreno a su favor. Shen Qiange es superior. Perdió por descuido. Nuestras hermanas y él no estamos en el mismo nivel. Perrita, tu carrera se acaba aquí, en este mismo escalón. Deja de hacer el ridículo insistiendo en lo imposible. Con lo de perra ya es suficiente. ¿Por qué perrita? Odi que me llamen pequeña. Son idénticas. No las distingo para nada, quién es quién. Me marea verlas. Soy la hermana mayor, Gran Xuan Xuan. Me centro en el ataque directo. Soy pequeña Xuan, apoyo y contención. Nuestra complexión y gestos tienen diferencias muy sutiles. La maestra lo dijo, las gemelas son idénticas. Es imposible saber quién manda. Su coordinación es un caos. ¿Y un perro sarnoso se atreve a menospreciar la química entre nosotras? ¡Qué descaro! Nos está provocando. Pues no te quejes cuando te pongamos en tu sitio. Toma esto primero. A ver si eres tan bueno como bocazas. Vaya, atacas sin avisar. Eres puro fuego, ¿eh? Va. Bajo nuestro ataque combinado, no tienes ni la más mínima oportunidad. Su coordinación está llena de fallos. Parece que hay resentimientos ocultos entre ustedes dos. Tu contención fue lentísima y me desincronizó el ataque. Tú fuiste la que atacó a lo loco ignorando por completo mi cobertura. ¿Siempre entrenan aguantándose las ganas de explotar? Siempre he sido yo la que se contenía y se adaptaba al ritmo de mi hermana. Mi hermana siempre se cree superior. Jamás ha valorado mi capacidad de soporte. Si lograron debutar juntas, es porque son igual de fuertes, ¿no? La supero en talento y cultivo. ¿Por qué todo tiene que girar en torno a mi hermana? Estoy harta de ser su sombra. Si estás tan resentida, arreglemos esto de una vez. Justo lo que pienso. Hoy decidimos quién es la mejor. Siempre te he aguantado, pero hoy se acabó la paciencia. Deja de aplastarme con tu pose de hermana mayor mandona. No voy a ceder ni un milímetro. Sin piedad. Solo así sabremos quién es realmente fuerte. Gané. Las hermanas Yeshuan perdieron combate. Esta ronda. Bai Lin gana. Increíble. Sin despeinarse, solo con palabras. Hizo que el enemigo se destruyera. La maestra es brillante. Las gemelas cayeron por su propia pelea interna. Menudo giro inesperado. Nadie se lo esperaba. Su guerra psicológica es de otro nivel. Es admirable. 2 victorias consecutivas. Su camino a la cima está más que asegurado. Controlar la mente del oponente. ¡Qué maestro! Ganar a punta de labia no tiene ningún mérito. Un perro callejero nunca estará a la altura. Una victoria basada en envenenar mentes, un historial así. No convence. Las 2 victorias fueron pura suerte barata. Trucos de listillo. Eso no demuestra poder de cultivo real. Mi fuerza bruta es 100% real. Tú, perro asqueroso, no aguantas ni uno de mis puños. Ríndete ahora. Y ahora del ridículo. Man, de apellido Man. ¿Por qué me suena? ¿Como si hubiera salido en la novela? Capítulo 72, sección 3. Aquí es. Mi madre habla, y por todas partes roba oportunidades de cultivo. Pasa por una aldea. Y causa una pelea salvaje para arrebatar la beta espiritual del lugar. El impacto de su combate afectó a gente común. Y por su culpa, el hombre de una familia murió. Esa familia era del clan Man. En la novela solo la mencionan de pasada. De esa familia solo quedaron el joven Mangan. Y su madre anciana. Ahora por fin lo entiendo. Mangan se mata entrenando su cuerpo, empeñado en volverse más fuerte. Porque no quiere volver a perder a alguien que ama. Solo quiere una vida tranquila cuidando a su viejita. ¡Alto! Vamos a comer algo y luego seguimos. ¿Todavía tienes tiempo para comer pan?
Si te aprovechas de que el perro está débil, todo el mundo te despreciará. Mientras esperamos, ¿por qué no comes conmigo? Este pan sabe igualito al que hacía mi mamá. De joven eras pobre y solo tenías a tu madre. Ella se partió el lomo criándote y por eso entrenas como un loco. Para llenarla de orgullo. ¿Cómo sabes todo eso? Tu madre se ha matado sola toda la vida. Mañana es su cumpleaños número 70. Deberías ir a casa a festejar con ella. Y no estar aquí peleando a muerte conmigo. Por más batallas que libres, nada vale más que estar con los tuyos. Siempre buscas ser el más fuerte y ni te enteras. La vieja te espera. Perder no es nada. Pero perderse el cumpleaños de tu madre es una deuda que jamás vas a poder pagar. Suelta ese capricho. Vete a casa. Eso es 1000 veces más importante que ganar un torneo. Uf, esas palabras pegaron directo en el corazón. Hasta me está doliendo la nariz. El amor familiar es lo más. A cualquiera le tocaría la fibra. La maestra sí que sabe leer a la gente. Con unas pocas palabras le desató el nudo al corazón. Qué forma tan bella de decirlo, de verdad me hace llorar. Mucho más que ganar, un abrazo en casa es lo único que vale. Acaba de abandonar el combate. Gané. Mangan abandona la pelea. Bai Ling se lleva el primer lugar de su grupo. Avanza a la gran final. Ganar no a golpes, sino haciendo que se rindan. ¡Qué ridiculez! Trampa descarada. Así no se gana. ¿Trampa? ¿Cuál trampa? Saber leer el corazón ajeno es un don. Convence a rendirse. Luchar no es solo golpes. El juego mental también es parte del combate. Si no saben perder, no anden rajando de trampa. Solo se quejan porque no dan la talla. Ganamos dentro de las reglas, punto. Nadie tiene vela en este velorio. Si no les gusta, bajen a pelear. Y déjense de chillar desde las gradas. Gané limpiamente. ¿Por qué me tratan como a una rata de alcantarilla? Pidiendo mi cabeza. Silencio, todo el mundo. Comienza oficialmente la batalla final. Bai Ling contra Sunin Xuan. Anda, maestra. Llegaste a la final usando trucos baratos y atajos. Tuviste una suerte absurdamente descarada. Cada quien gana a su manera. Mis métodos son más nobles que los tuyos. Te pasas el día rumiando rencores y tendiendo trampas. Lengua filosa. Hoy te destruiré con mis propias manos. Acabaré de raíz con este conflicto. Recibe mi ataque. Luego hablaremos de quién es superior. Tu técnica parece feroz, pero no será tan fácil alcanzarme. Eso de solo esquivar y huir no cuenta como una pelea de verdad. Maldición. ¿Cómo me diste? Parece que no puedo ser pasiva todo el tiempo. Es mi turno de contraatacar. Tu espada es decente, pero no me conmueve. Con mi base de cultivo, soy inamovible. Aún no se sabe quién ganará. No cantes victoria tan pronto. Cuando caiga mi golpe final, esta batalla quedará sellada. Sin tu arma mágica. Veamos cómo te resistes ahora. La pareja vinculante decretada de Ling Xuanchen. Debí ser yo. Desde que apareciste, me lo arrebataste todo. Mi rencor es inmenso. Hoy voy a cobrármelo todo junto. Los asuntos del corazón no se obligan. El afecto de Ling Xuanchen nunca estuvo en ti. Eres tú quien está irracionalmente obsesionada. No culpes a los demás. No me engañes. Hoy acabo contigo. ¿Así que todo este tiempo estuve atrapado en una ilusión? Estuve peleando contra una sombra desde el principio hasta el final. En el duelo de ilusiones, al final, tú perdiste. Trágatelo. ¿La protagonista de la novela murió así? Bueno, cosechaste lo que sembraste. Madrid es una puta amargura, y explotó por su propia cuenta. Hasta su muerte. Fue más patética que la de un perro. ¿Quién era la que no se callaba? ¿Diciendo que la maestra ganó con trucos baratos? Ahora ven lo que es el verdadero poder, ¿no? La raza nunca limitó el poder. ¡Qué golpe de realidad! Para todos los prejuiciosos. Arrasó con todo y se llevó el campeonato. Un titán indiscutible en la arena. A ver si ahora se atreven a menospreciar a un cultivador bestia espiritual. Su poder aplasta a los burlones previos.
Ahora mismo deben estar tan humillados que no pueden ni levantar la cabeza. La gran final ha terminado. Bailin se corona como campeón supremo. Ve al salón principal para recibir la técnica suprema como recompensa. El pequeñuelo no me decepcionó. El arte supremo domina el cosmos. Expandir tu longevidad y alcanzar un poder de combate insuperable. Si robamos el canon primordial, el clan demoníaco dominará el mundo. ¿Quieres robarlo? Primero tendrás que pasar sobre mi cadáver. Jinhon, Inan, flanco izquierdo. Rápido y contundente. Inyu, Yanzi y Yanzhou, aseguren la ruta de escape por la derecha. Que ninguno se escape. Yo ataco, Lin protege el centro. Coordínense, nada de héroes solos. Son magia oscura, solo juegan sucio. No tienen agallas para luchar. No me cuadra. Este lote de cultivadores demoníacos es demasiado débil. Los guardianes no han salido. No se entretienen. No tienen la más mínima intención de pelear por el manual. ¿Y el colgante de escama demoníaca que borraste de Kanyu? ¿Cuándo se te cayó y lo perdiste? No me di cuenta en absoluto. No tengo ni idea de cuándo. Sencillamente se esfumó en la nada. Mi nombre es Kanyu. Soy solo una bestia espiritual común y corriente. No soy un demonio para nada. Ya no hace falta que sigas ocultándolo. Tu verdadero nombre no es Kanyu jamás. Eres el supremo rey demonio, Ira Abisal. No entiendo de qué hablas. Tus recuerdos despertarán. Vuelve a la tierra demoníaca. Kanyu es solo una insignificante bestiecilla. Ahora los demonios abandonaron un arte arcano de primer nivel. Para cazarlo y capturarlo a toda costa. La trama se descarriló por completo. Me temo que se avecina un desastre. Hace 1000 años, el rey demonio, Ira Abisal, libró 800 asaltos contra el fundador. Al final fue derrotado y aplastado bajo un sello. Sus obras no dan miedo. No hay que paranoicar. Cultiva 7 días y medita el canon del vacío. Pule tu cultivo. Mientras yo esté aquí, todo está bajo control. ¿A dónde se fue todo el mundo? No les habrá pasado nada, ¿verdad? Maestra, por fin saliste de tu retiro. 7 días sin verte, y se te ve mucho más estable. El retiro fue súper fructífero, ¿no? La densidad de tu energía espiritual es totalmente diferente. Estás en un estado increíble. Seguro que tu cultivo avanzó un montón. Felicidades, maestra, por dominar el gran arte. Tu poder subió al siguiente nivel. Qué duro trabajar encerrada 7 días. Al fin nos volvemos a ver. Al menos has progresado un poquito. Esos 7 días no fueron una pérdida de tiempo. Comparado con lo impulsiva que eras antes, estás mucho más centrada. 7 días de cultivo intensivo sí que te abren la mente. Mi poder mejoró notablemente. Demonios causan caos, invaden el mundo. El clan activa ahora mismo una misión de limpieza demoníaca a gran escala. Discípulos al azar para la purga. La muerte de Ninshuan. La tengo bien anotada. Cuidado en las misiones externas, perrito faldero. Su estrategia va muy lejos. En combate, no es poca. No necesitas preocuparte de más. No te pongas tan creído solo porque rompiste un nuevo nivel. En un combate real, no le ganas ni de lejos. El nivel solo son números. Mi señora te da 1000 vueltas improvisando. Si subestimas a los demás, el único que sale perdiendo eres tú. No podría pedir más. No hagas que todo el equipo pierda por tu culpa. No lo haré. Además, aquí estoy yo. Solo con unidad completaremos la misión. Discutir por tonterías no tiene sentido. Ya demostraremos quién es mejor en el campo de batalla. Es tu primera salida con el grupo grande. Ten mucho cuidado con todo y no te separes de mí. ¿Recuerdas nuestra primera misión de combate real, hace tiempo? El maestro nos soltó un cuídense y nos dejó a nuestra suerte. Ni una pizca de compañía ni supervisión. Menudo favoritismo descarado. Solo mi señora recibe tal protección. En el fondo, le preocupa muchísimo la seguridad de mi señora. Su boca nunca es amable. Pero cada acción suya es un cuidado silencioso. Un trato tan especial y diferente. La verdad es que da mucha envidia.
Mi venerado señor. Los sellos se rompieron, ya despertó. Tras más de 1000 años atrapado por el maleficio, Hoy por fin piso de nuevo este mundo. los discípulos del clan de la Vía Libre ya vienen hacia aquí. Calculo que muy pronto llegarán a las puertas de este terreno prohibido. Excelente. Bai Ling Lin Xuanchen. y todos los discípulos del clan de la Vía Libre. Esta deuda kármica de 1000 años. Al fin ha llegado la hora de saldarla. Los espero aquí mismo, tranquilamente. Que vengan. Estoy listo para la batalla. La energía demoníaca se concentra. Justo en esas montañas que tenemos al frente. Parece que el grueso de las fuerzas demoníacas se ha atrincherado ahí. No importa cuánto poder tengan. Si unimos nuestras fuerzas, Seguro que completamos la misión de limpieza sin problema. el camino que nos espera es peligroso. Cúbranse las espaldas y nadie actúe por su cuenta, ¿entendido? Con el tremendo aumento de poder de la maestra y el maestro al mando, tenemos la victoria asegurada. Esta vez, Es hora de ajustar cuentas con el clan demoníaco de una vez por todas. con el enemigo al frente. Dejen de lado sus rencores personales y unámonos contra el enemigo común. Basta de palabrería. Ahí en las profundidades no hay demonios comunes. Todos, activen sus sentidos al máximo. Sanyu está justo en medio de esa niebla oscura. No importa en qué monstruo se haya convertido ahora. Tranquila. Mientras yo esté aquí. Deja que caigas una ramota.